tiempo para que usted me mande lo que le falta, que son estos ejercicios de... eran estos ejercicios los que se habían quedado de tarea. Entonces nada más para que los cheque y me los mande después, ¿ok? Entonces si no hay dudas, vamos a seguir con lo que habíamos continuado, que era de leyes de potencia. Si gusta, puede apagar su micrófono y para continuar con lo que sigue. Ok, entonces, habíamos visto esta parte de leyes de potencias. Habíamos mencionado que cuando nosotros tenemos multiplicación de bases iguales, recordando que la base es el número grande, en este caso en la presentación, los números que están en color verde, ¿no? Esos son la base. Y las potencias o exponentes son los que están en color rojo, ¿no? Que es un número pequeño en la esquina de arriba de la base que nos indica cuántas veces se multiplica a sí mismo ese número. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una multiplicación de bases iguales, bueno, pues vamos a ver, en este caso tenemos el primero que es 7 a la quinta potencia por 7 al cuadrado o a la segunda potencia. Entonces, en este caso vamos a colocar el 7, que es la base que se repite, la vamos a usar tal y como está. Y vamos a sumar los exponentes. ¿Qué exponentes? Pues vamos a sumar el exponente que tiene la quinta potencia y la segunda potencia, o sea 5 más 2, que sería igual a 7. 7 elevado a la séptima potencia, ese sería nuestro resultado. Entonces lo mismo se tiene que hacer con los demás, que no lo voy a hacer porque para que ustedes lo practiquen. Quien ya me lo mandó, pues ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para su caso, Mirna, los que usted me mandó están correctos. Nada más que usted lo desarrolló y bueno, también está bien, pero no, bueno, si gusta para los exámenes, la evaluación o tarea, lo puede dejar así sin expresarlo, ¿no? Así sin desarrollarlo, perdón. Es decir, dejar la base con la potencia, no hay ningún problema, no necesita desarrollarlo. Ok, maestro. Ok, entonces ya si no hay dudas con este tipo o esta ley de potencia, vamos a continuar con la siguiente, que dijimos que es la ley de los exponentes cuando se dividen las bases, ok, entonces ahí puse división de exponentes, me equivoqué ahí, es división de bases iguales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se dividen bases iguales? ¿Qué va a pasar con los exponentes? Pues cuando se multiplican las bases iguales, habíamos mencionado que su operación era la suma. Entonces, si en la división, que es la operación opuesta a la multiplicación, es la división, pues se van a restar los exponentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos este caso, lo que vamos a hacer va a ser que la base igual se va a pasar tal y como está. En este caso es la A en color vino que les puse. Si observan, es la misma que se está dividiendo, entonces la paso tal y como está. Y los exponentes en color azul, que sería la M y la N, se restan. Entonces, es muy importante que para esta parte recuerden que siempre, siempre, siempre se va a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Nunca se hace al revés, porque si lo hacen al revés, les va a quedar otro resultado. Entonces va a estar completamente mal. Entonces siempre es lo básico, que recuerden que siempre se resta el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces vamos a ver este ejemplo, que tenemos a al cubo o a la tercera potencia entre a al cuadrado o a la segunda potencia. ¿Qué va a pasar? Pues identificamos que tenemos una misma base. ¿Y cuál es esa base? Pues la letra A. ¿Por qué? Porque es la misma, no hay ningún cambio. Ahora, si observamos, la A de arriba tiene tercera potencia y la A de abajo tiene segunda potencia. ¿Qué va a pasar? Si se está dividiendo las bases, o sea la A, entonces vamos a restar los exponentes. Entonces voy a poner la A tal y como estaba, que es la que se repite, y voy a restar los exponentes, el exponente de arriba menos el exponente de abajo, que sería 3 menos 2 equivalente a 1, o sea me quedaría a elevado a la una potencia, pero por la ley que habíamos visto acá atrás, dijimos que cuando tenemos a la una o cualquier número a la potencia 1,
es lo mismo que tengamos esa letra o ese número sin el exponente, ¿no? Que queda implícito. Entonces, para este caso, es lo mismo que tengamos solamente A. Y que si se les complica mucho, solamente tienen que identificar, bueno, yo tengo la misma base, que sería la A y la A. Entonces solo ponen la A, tal y como está, y van a restarlo el número de arriba menos el número de abajo, o sea, 3 menos 2. Entonces ese sería una buena forma para que lo recuerden. Entonces, si gustan o... Bueno, es que ambas me mencionaron que están un poco ocupadas, entonces, ¿tienen tiempo para intentar estos ejercicios? Sí, maestro, yo no tengo problema. Ok, entonces si usted lo puede ir intentando y me manda cómo le quedó, ¿le parece? Ok, maestro. Perfecto. Usted me dice, ¿cómo, ¿cómo ve el pizarrón? ¿Se ve bien? ¿Lo ve borroso? ¿Cómo lo ve? Yo sí lo veo bien. ¿Lo ve bien? Sí, espérame, permítame tantito, maestro. Claro, entonces estamos viendo lo que nos habíamos quedado de leyes de potencias. En el primer caso, si recuerda, habíamos visto cuando tenemos multiplicación de bases iguales. En este caso estamos viendo división de bases iguales, ¿no? Entonces lo que les mencionaba es de que cuando tenemos bases iguales, lo que va a pasar es lo mismo que en multiplicación de bases iguales. Vamos a colocar la base, que es la misma, tal y como está. En este caso tengo en color vino a elevado a la m entre a elevado a la n. Mi base igual es la a, la pongo tal y como está, y los exponentes en color azul los voy a restar. Entonces les mencionaba que es muy importante que recuerden que siempre, siempre, siempre se va a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Si lo hacen al revés, pues va a estar mal, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les puse en color negro tenemos a al cubo entre a al cuadrado. Colocamos nuestra base igual tal y como está, que es la a, y le restamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo. O sea, 3 menos 2, 1. Ok, entonces dijimos que cuando tenemos exponente 1 es lo mismo que lo pusiéramos como que no tuviera exponente porque es un exponente implícito, ¿no? Que es como imaginario. Entonces les había dejado estos ejercicios para que los resolvieran. Entonces, vamos a hacerlo ahorita, estos ejercicios que había dejado. Y antes de empezar a resolverlos, ¿cómo ven ustedes el pizarrón? ¿Sí se alcanza a ver bien? Yo sí lo alcanzo a ver bien. Ok, si no, ahorita lo acerco para que lo vean mejor. Entonces, vamos a empezar con el primero que tenemos a la novena potencia entre a la quinta potencia. Ya identificamos que nuestra base igual es la a, entonces la voy a poner tal y como está. Ahora, ¿qué va a pasar con los exponentes? Dijimos que cuando sea una división de bases iguales vamos a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces yo voy a restar el exponente 9 menos el exponente 5. Entonces, solo me falta hacer esa sencilla resta y me queda la base a elevada a la 9 menos 5 son 4. ¿Ok? Ahora, para el segundo es exactamente lo mismo. Tengo base A arriba y base A abajo. Entonces, pongo la base tal y como está, la base A, y resto el exponente de arriba, 7, menos el exponente de abajo, que es 4. Entonces me queda A elevado a la 7 menos 4, que son 3, ¿no? Y de esta forma se resuelve este tipo de operación de exponentes. Voy a acercar por si no se ve bien. Y me dicen cuando copie para continuar. En este caso creo que usted sí los tenía bien, Mirna. Estos no tuvo error. Sí, maestro. Ahora estoy viendo que se ve un poco oscuro. ¿Quieren que prenda la luz? Lo que pasa es que está un poco nublado. Entonces Sí, no favorece la iluminación. así está bien, sí lo alcanzo a ver bien. Muy bien.
Ok, entonces ¿puedo continuar con lo que sigue? Sí, claro que sí. Muy bien. Sí, maestra. Esto. Y vamos a hacer los ejercicios 3 y 4. Ok, el tercer ejercicio. Tengo 2 tercios a la quinta potencia entre 2 tercios a la tercera potencia. En este caso, ¿cuál es mi base igual? ¿Qué vas a hacer? Repite. Los 2 tercios. Los 2 maestra. tercios, muy bien. Entonces yo los voy a colocar, que es lo que está aquí negro. 2 tercios. Ahora, con los exponentes, dijimos que siempre vamos a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Es decir, a estos 2 tercios yo le voy a colocar el exponente 5 y le voy a restar el exponente de abajo, que es 3. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que me falta hacer esta sencilla resta. Me quedan los 2 tercios elevado a la 5 menos 3 es igual a 2. Entonces me queda 2 tercios al cuadrado. Ese sería mi resultado. Ahora, es muy importante que recuerden que este paréntesis se pone cuando tenemos el exponente, ya que si no lo ponemos, se interpretaría como que este 2 está elevado nada más a este 2 y este 3 no tiene potencia. Entonces es muy importante que lo pongan para que indique que este paréntesis está todo elevando la potencia. Y que también lo podemos desarrollar. Si recuerdan, dijimos que la potencia indica cuántas veces se multiplica un número a sí mismo. Entonces, si tengo los 2 tercios elevado al cuadrado, este cuadrado de aquí me está indicando que ese 2 tercios se multiplica a sí mismo 2 veces. De esta forma. Sería lo mismo que lo tuviéramos así, o 2 tercios por 2 tercios. Se multiplica a sí mismo 2 veces. Ahora, nos queda una multiplicación de fracciones. ¿Y recuerdan cómo se resolvía la multiplicación de fracción? Se multiplicaban entre sí mismos, numerador por numerador y denominador por denominador. Perfecto. Muy bien, se multiplica directo, es decir, numerador por numerador, o sea, 2 por 2, 4, y denominador por denominador, o sea, 3 por 3, son 4 novenos. Entonces, Entonces, como yo lo realicé, ¿está bien, maestro? sí, así es. 4 novenos, ajá, sí. Nada, es que yo vi lo último que puso 0.4. También está bien, pero vamos a dejarlo así en fracción, ¿le parece? Ok, está bien. Ok. Entonces vamos a acercarlo por si le quieren tomar captura y hacemos el que falta. Ok, vamos a hacer el cuarto ejercicio. Ok. Ok, el cuarto ejercicio tenemos a al cubo entre a al cubo.
Este ejercicio pues es muy similar a los que hemos hecho, es exactamente lo mismo. Tenemos base igual, que es la letra A. ¿Y qué pasa con los exponentes? Restamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo. O sea, 3 menos 3. ¿Y qué va a pasar? Que me queda la base A elevada a ¿qué potencia? A la 0, ¿no? Estamos restando 3 menos 3. Este 3 de acá menos este 3 de acá me da 0. ¿Y qué pasa cuando tenemos un exponente 0? Si recuerdan, yo les había mencionado que según las leyes de potencia, siempre que tengamos un número o letra elevado a la potencia 0, siempre, siempre, siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces no se confundan si tenemos el 0 que sea igual a 0. Entonces, si yo tuviera 2 elevado a la 0 potencia, pues sería 1. Si yo tuviera 1.000.000 elevado a la 0 potencia, sería 1. Entonces, no importa si es letra o número, que tan grande o chico sea, si está elevado a la potencia 0, siempre va a ser 1. Entonces, nada más ahí para que le corrija esa parte, Mirna, en todo lo demás está correcto. Ok, maestro, gracias. Sí, usted. ¿Ya puedo borrar? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda respecto a esta ley de potencias? No, ni una por el momento. Muy bien. Entonces, vamos a pasar con la que sigue. Esta es bastante sencilla, yo considero que es de las más sencillas, que es cuando tenemos una potencia elevado a otra potencia. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos una potencia elevado a otra potencia? Lo que va a pasar es que estas se van a multiplicar, que va a ser muy similar como cuando teníamos en los peores casos multiplicación de fracciones o una multiplicación de números normal. Entonces, cuando tenemos esta ley de los exponentes de potencia de una potencia, la podemos ver en tres casos que son los más regulares, ¿no? Que tenemos una letra o número, por ejemplo, a a la m, y todo eso está elevado a otra potencia, o sea, elevado a la n. Entonces, del lado derecho, yo les puse un ejemplo de cómo se vería. Si yo tengo x, que es mi base, elevado al cuadrado, y todo eso está elevado al cuadrado, ¿qué va a pasar con esa potencia de la potencia? Lo que va a pasar es que se van a multiplicar ambas potencias, o sea, 2 por 2, que sería x elevada a la cuarta potencia. Entonces, ¿hay una duda con esta ley? Ok, entonces vamos a hacer con las otras dos. También tenemos cuando tenemos la potencia de una fracción, que es justo lo que vimos en el tercer ejemplo de la ley anterior, que es cuando tenemos la fracción de una potencia de una fracción. En este caso tenemos a a la b, todo eso elevado a la n, que es igual que yo tenga esa misma potencia tanto en el numerador como en el denominador. ¿Y cómo se vería con números? Si yo tengo el ejemplo 2 tercios elevado al cubo, es lo mismo que ese 2 tercios se multiplique a sí mismo. 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios, o sea, 3 veces 2 tercios. O que esté elevado el numerador al cubo y el denominador al cubo, como se los puse de esa forma, que sería 2 al cubo entre 3 al cubo, que me quedaría en el numerador 2 por 2 por 2 y abajo 3 por 3 por 3. ¿Y por qué? Porque ese 3 indica que se está multiplicando el 2 a sí mismo 3 veces y el 3 a sí mismo 3 veces. O que bien es como les mencioné anteriormente, que es como si multiplicara 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Se multiplican todos los numeradores y todos los denominadores. Entonces, también tenemos la última, que es cuando tenemos dos números o dos letras elevadas a una misma potencia.
O sea, a por b elevado a la n es lo mismo que tanto la a como la b estén elevados a la misma potencia. ¿Cómo se vería con letras o con números? Tenemos del lado derecho x por y al cuadrado elevado al cuadrado. Si ustedes observan la x del lado derecho, en el número 3, no tiene ninguna potencia. No es que en realidad no tenga ninguna potencia, sino que tiene una potencia 1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con ese 2 que está englobando a todo el paréntesis? Va a multiplicar tanto al 1, que es el exponente de la x, y al 2, que es el exponente de la y. Entonces en la x me quedaría x elevado a la 1, que sería su potencia imaginaria, por así decirlo, que está implícito, por el 2 del paréntesis. Ahora del otro lado tenemos la y, que sería la y elevado al cuadrado, el cuadrado que ya tiene dentro del paréntesis, por el 2 que tiene afuera del paréntesis. Entonces realizando esas multiplicaciones me queda x a la segunda potencia o al cuadrado por y elevado a la cuarta potencia. Entonces, sé que suena un poquito complicado, un poquito revuelto, pero en realidad es lo mismo. Siempre que tengamos una potencia de una potencia, se realiza la multiplicación en todos los números o letras de ambas potencias. Entonces, ¿qué dudas hay con esto? ¿Alguna que no quede claro? Ninguna, maestro. Ok, entonces, ustedes intenten estos ejercicios y me los mandan para que los revise y hagamos lo que no quede claro, ¿ok? Listo. Entonces tenemos 5 elevado al cubo y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado lo puse en color azul porque quiere decir que representa que está elevando a todo lo que está adentro del paréntesis. Entonces, para este caso, como bien lo hicieron, coloco la base que es el 5 y voy a multiplicar su potencia por la potencia del exponente, del paréntesis, perdón. Entonces me quedaría la base 5 elevado a la multiplicación de 3 por 2, que sería 6. Uy, el plumón ya casi no se ve, ¿verdad? El negro. Sí, No se ve muy bien. Ok, de suerte lo cambiamos. Bueno, en este caso es como lo habían hecho, no hay ningún problema, están correctas ambas, que multiplicamos la tercera potencia de esta por la segunda potencia de esta y me da 6. Para el segundo ejercicio es exactamente lo mismo. Voy a multiplicar este 3 por esta potencia y por esta potencia. Entonces coloco la x de aquí y voy a multiplicar su potencia que ya tiene por la potencia que está elevando a todo el paréntesis. Ahora vamos con la y, que tiene cuarta potencia y que la vamos a multiplicar por este 3 de acá que está elevando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces me queda la x elevada a la novena potencia. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 3 por 3 son 9 y y elevada a la doceava potencia, que es producto de la multiplicación de 4 por 3, que son 12. Entonces, con esto les digo que no hay ningún problema, está todo correcto. Entonces, como ya lo tienen, y esto es para los del video, entonces lo voy a borrar. Ahora, el tercero, considero que es el más complicado. Bueno, no complicado, pero sí laborioso. Entonces, ese vamos a dejarlo al último. Vamos con el cuarto, que es exactamente lo mismo que ya teníamos, que es a al cuadrado por b elevado a la tercera potencia, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar en este asunto? Es exactamente lo mismo. Yo coloco mi base a, que tiene la segunda potencia, y lo voy a multiplicar por este cuadrado de acá. De esta forma. Ahora con la letra b.
pongo mi base b con su respectiva potencia al cubo y la voy a multiplicar por la potencia del paréntesis, o sea, 2. Y solo me resta hacer las operaciones. En este caso, Dayamis, creo que se equivocó en esta multiplicación y me puso 6, pero nada más para que le corrija, que sería a elevado a la 2 por 2 serían 4, ¿no? Y para b vamos a hacer la multiplicación de 3 por 2 serían 6, y me quedaría a la cuarta por b a la sexta potencia. Entonces, la forma en que lo resolvieron está bien, nada más a veces son las multiplicaciones, ¿no? Lo que nos falla. Pero de ahí en fuera está todo correcto. Ahora, vamos a hacer el quinto. Sí, ya puedo borrar. Sí, claro que sí. Muy bien, gracias. Ok, ya terminé en 10 minutos. Vamos a hacer el quinto y sexto rápido. Cuadrado y al cubo. Ok, para este quinto ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Este 2 está elevado a la potencia de todo esto de aquí. Es decir, que este 2 se va a multiplicar por la potencia de esta x, por la potencia de esta y y por la potencia de esta z. Si ustedes observan, esta z no tiene potencia, pero no es que no tenga potencia, sino que está implícita. ¿Y cuál era esa potencia implícita cuando no tenemos nada? 1. 1, muy bien. Entonces vamos a colocarle un 1 aquí, que es el 1 imaginario o implícito. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que este 2 va a multiplicar a cada potencia tal y como lo hicimos aquí arriba. Vamos a colocar la x con su respectiva potencia, x al cuadrado, que se está multiplicando por 2, este 2 de aquí del paréntesis. Ahora la y al cubo, que se está multiplicando por este 2 de acá. Y para la z aplica exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la z también está dentro del paréntesis. Entonces, este 2 va a afectar a todo lo que esté adentro del paréntesis. Es decir, la z con su potencia 1 que se está multiplicando por este 2 de acá del paréntesis. Entonces, lo único que me falta es hacer las operaciones, que sería x a la 2 por 2, sería x a la cuarta potencia, y elevado a la 3 por 2, o sea, sexta potencia, y finalmente la z, que sería elevada a la 1, potencia 1, por el 2 de este paréntesis, o sea, a la segunda potencia. Entonces, para que también le corrijan ahí si tuvieron error, este sería nuestro resultado. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí con esto? De mi parte, ni una. Muy bien, Dayanis, gracias. Tampoco de ninguna maestra. Ok, Mirna, gracias. Entonces, hacemos el sexto antes de que se termine la llamada. Y si quieren, termino esta llamada y nos conectamos en la que sigue. Les mando el link para que hagamos el tercer ejercicio, que ese está un poquito más largo. Entonces, para el sexto, bueno, en ese ya no hay que hacer mucha explicación acá. Es exactamente lo que ya hemos visto, que tenemos x al cubo y todo eso está elevado a la cuarta potencia, perdón, a la segunda potencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a colocar nuestra base igual, que es la x, y la multiplicación de ambas potencias, que sería 3 por 2 igual a 6. Entonces, para el sexto, nuestro resultado sería x a la sexta potencia. Entonces, termina esta reunión, les mando el link y nos conectamos para hacer el tercero. Ok, maestra. Ok, vamos a hacer el tercer ejercicio. Okay. ¿Sí ven bien los números? ¿Sí se distinguen? Sí, yo sí los veo bien. Perfecto, gracias. Ok, vamos a hacerlo. Para este tercer ejercicio tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos de a dos sopas, como dicen. La primera, vamos a analizar qué es lo que está pasando. Todo este cuadrado, esa potencia número 2, está elevando
a todo esto que está dentro del paréntesis, que sería este x a la 1/4, x a la 1/8 y x a la 1/2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ustedes observan, tenemos una misma base. ¿Y cuál es esa base? Pues es la x, ¿no? ¿Y qué está pasando? Que se está multiplicando cada x. Entonces tenemos una multiplicación de bases iguales. ¿Y recuerdan qué pasaba cuando teníamos multiplicación de bases iguales? ¿Qué pasaba con los exponentes? Bueno, lo que pasaba cuando teníamos multiplicación de bases iguales, los exponentes se sumaban. Entonces, lo primero que podemos hacer es hacer esta multiplicación de bases iguales y por lo tanto sumar todas estas fracciones y finalmente lo que nos dé de resultado elevarlo al cuadrado o hacerlo al revés. Este cuadrado yo lo elevo a todos y cada uno de esos exponentes y después lo elevo a todos los exponentes y después realizo esta multiplicación de bases iguales. Entonces, ¿cómo quieren que lo hagamos? ¿Cómo se les sería más fácil? Yo digo que primero sumar, ¿no? Ok, si quiere primero lo sumamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando teníamos multiplicación de bases iguales? Ya dijimos que los exponentes se suman. Entonces, ya identifiqué que mi base igual es la x, entonces la voy a colocar de este lado. Y vamos a colocar este cuadrado que todavía no movemos. Entonces, lo único que nos resta es hacer la suma de 1/4 más 1/8 más 1/2. De esta forma. Así. ¿Por qué los estamos sumando? Porque las bases están multiplicando y estamos aplicando la ley de potencias que habíamos visto anteriormente. ¿Y qué pasaba cuando teníamos sumas de fracciones, de más de 3 fracciones? Pues dijimos que podemos sacar lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Vamos a colocar de este lado los denominadores, que sería 4, 8 y 2. Y vamos a sacar su mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo sacábamos? Pues empezando a dividir por los números primos. ¿Recuerdan cuál era el primer número primo? El 2. El 2, muy bien. Y yo divido 4 entre 2, me da 8 entre 2, me da 4. Y 2 entre 2 me da 1. Todavía puedo seguir dividiendo con el 2, entonces lo coloco. Y divido 2 entre 2, me da 1, 4 entre 2, me da 2, y este 1 que ya terminé se baja. Aún puedo seguir dividiendo con el 2, entonces lo coloco. Bajo el 1, 2 entre 2 me da 1, y bajo este 1. Entonces, para terminar, lo que me falta es multiplicar. Sería mínimo común múltiplo es igual a 2 por 2 por 2. Y que aprovechando que estamos viendo este tema de potencias, pues sería lo mismo que yo lo coloque como 2 al cubo, ¿ok? ¿Por qué? Porque este 3 me indica que este 2 se multiplica a sí mismo 3 veces, de esta forma como lo puse aquí arriba. Entonces, ¿cuál sería el resultado de ese mínimo común múltiplo? 8. 8. Colocamos aquí. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí del por qué se ha realizado de esta forma? ¿El por qué lo sumamos? ¿Por qué se sacó el mínimo común múltiplo? ¿Hay alguna duda? No, ni una. Muy bien, entonces, copien para liberar el espacio y borrar. Listo. ¿Ok? Usted me dice, Mirna. Ya también, maestra. Perfecto. Entonces, ya sacamos el mínimo común múltiplo de estas tres fracciones, que dijimos que era el 8. O qué bien pudimos haber aplicado el truco que les di de agarrar el denominador más grande, y si era divisible lo poníamos, ¿no? Pero no hay problema, también se puede de esa forma.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba ya que teníamos el denominador? Pues vamos a ir dividiendo y multiplicando. Divido 8 entre 4, me da 2. Por 1, pues serían 2, ¿no? Ahí está. 8 entre 4 son 2, por 1, 2. Signo más. Ahora con la segunda tengo 8 entre 8, me da 1. Por 1 es 1. Coloco este signo de más. 8 entre 2 me da 4. Por 1 son 4. Entonces solamente realizo la suma y me quedaría 2 más 1 son 3 más 4, 7. 7 octavos. Entonces, estos 7 octavos son la suma de x a la 1 cuarto, de x a la 1 octavo y x a la 1 medio. Es decir, que mi resultado sería x a las 7 octavos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no quede claro de dónde salió algún número? No, ni uno. ¿Usted, Mirna? No, maestro, ninguno. Perfecto. Entonces, ya que tenemos la suma de estas tres fracciones, que sería más bien la multiplicación de las bases iguales, lo que me falta es aplicar la ley de potencias, que sería potencia de una potencia. ¿Y cómo me quedaría? Dijimos que yo voy a multiplicar ambas potencias, es decir, x elevado a las 7 octavos que ya tengo, por este 2, que está abarcando a todo el paréntesis. Entonces dijimos que cuando tengamos potencias de fracciones, multiplicación de fracciones, cuando tenemos un entero le podemos poner un 1 para que se les haga más fácil visualmente y realizamos la multiplicación como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Que sería numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 7 por 2 serían 14 y 8 por 1 serían 8. Esta potencia la podemos simplificar. ¿Cómo la simplificamos? Pues dividiendo ambos números entre 2, ¿no? Entonces me quedaría 14 entre 2 y 8 entre 2. Es decir, x elevado a la 7 cuartos. Ese sería mi resultado. Entonces, sí les dije que iba a ser muy largo, pero no considero que sea complicado porque es todo lo que ya hemos visto anteriormente, que sería multiplicación de bases iguales, sumas de tres fracciones, mínimo común múltiplo. Es por eso que es muy importante que les digo que nunca se queden con la duda porque todo lo que vemos lo ocupamos más adelante. Entonces, ¿qué dudas hay? Con toda confianza me pueden decir y repetimos algún paso o algún procedimiento que no haya quedado claro. Ninguno, maestro. Muy bien, ok. ¿Usted, Ayamis, tampoco? No, ni una. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, vamos a continuar con lo que sigue. Esta es la última que vamos a ver de leyes de los exponentes cuando tenemos un recíproco o inverso multiplicativo. Había mencionado que esta ley de los exponentes se aplica cuando tenemos exponentes con signo negativo. Por ejemplo, tengo a elevado a la menos n, lo que está en color negro. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un exponente negativo? Primero, yo voy a identificar si la base está como numerador o como denominador. Entonces, para el primer ejemplo que tengo a elevado a la menos n está como numerador, porque si fuera denominador tendría un número arriba. Entonces, es muy importante que yo sepa esto porque lo que va a pasar es de que vamos a hacer lo opuesto, que si el exponente está arriba como numerador y negativo, yo lo voy a pasar abajo con todo y base con el signo contrario, es decir, lo voy a pasar como positivo. En pocas palabras, si tengo a la menos n arriba, yo lo voy a pasar como a la n positivo abajo. Igual es lo mismo, si yo tuviera a la menos n abajo, yo lo voy a pasar arriba como a la n. Entonces, por eso puse esos ejemplos que están ahí abajo. Tenemos el inciso A, que es x a la menos 3. Digamos que no es incorrecto que esté
con un exponente negativo, sin embargo se puede simplificar, porque eso se ve muy feo, que tenga el exponente negativo. Entonces, para el x a la menos 3 del inciso A, yo identifico, ¿está como numerador o como denominador? Pues yo identifico que está como numerador, porque si fuera un denominador tendría un número arriba, ¿no? Como en el ejemplo de arriba. Entonces, si está como numerador con exponente negativo, yo lo paso abajo con signo positivo. Ahora para el inciso B es lo contrario. Si ustedes observan, yo tengo mi signo negativo del exponente en el denominador, o sea, el 2 elevado a la menos 2, que está como denominador. Entonces, si el exponente negativo está abajo, yo lo voy a pasar arriba. Entonces, digamos que cambia de signo totalmente, que es lo contrario. Entonces, si está dividiendo, va a pasar arriba multiplicando. Por eso está el 3, que es el numerador, multiplicándose por el 2, que estaba abajo, pero que lo pasamos hacia arriba con signo positivo. Entonces, sí sé que es un poquito complicado, pero ahorita vamos a hacer ejemplos y ejercicios. Entonces, hasta ahorita quedó claro. Entiendo si se les hace un poquito difícil. Si no hacemos de los ejercicios, puede hacer primero los dos primeros ejercicios o quieren intentarlos todos. Ustedes digan, ¿le entendieron? Si no, para que haga los primeros dos ejercicios y ustedes los otros dos, o quieren intentar todos los ejercicios. Pues lo intentamos, yo quiero intentarlo, maestra. Muy bien, ¿usted qué opina, Dayamis? Sí, yo también quiero intentarlo. Perfecto, entonces inténtenlo, me lo envían y de todas maneras lo hacemos, no se preocupen si se equivocan, de todas maneras, para eso estamos, ¿no? Para aprender, entonces inténtenlo y yo aquí espero. Gracias. Ok, ya revisé sus ejercicios y tuvieron unos pequeños errores, pero no importa, eso está bien porque a partir de ahí podemos explicar cuál es la situación, ¿no? O el por qué está mal. Así que vamos a hacer el primero, que tenemos a la quinta por a a la menos 3. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer de dos formas. Si ustedes observan, tenemos la multiplicación de bases iguales. ¿Cuál es mi base igual? Es la a. Entonces yo la puedo colocar y hacerlo de esa forma. Y sería la a. ¿Y qué pasaba cuando teníamos multiplicación de bases iguales? Pues ambos exponentes se van a sumar, que sería este 5 de acá más este menos 3 de aquí. Entonces lo voy a poner con paréntesis para que no se me vayan a confundir y poner el menos 3 y se brinquen el más. Siempre hay que poner el más. Entonces, siempre que tengamos esto, aplica lo que habíamos visto anteriormente de la ley de los signos. Recuerdan que era multiplicación de signos. ¿Qué estamos multiplicando? Más por menos. Entonces me quedaría el A, que sería mi base que se repite, pues que sería la multiplicación de más por menos menos, o sea 5 menos 3 serían 2. De esta forma. Entonces, les repito por si no se veía bien en el pizarrón, tengo multiplicación de bases iguales, que sería a a la quinta por a a la menos 3. Yo pongo mi base igual y coloco el 5 de acá, más, ¿por qué más? Porque cuando se multiplican bases iguales los exponentes se suman, entonces por eso puse este más. Y el menos 3, lo coloqué con su signo. Entonces, realizamos la multiplicación de signos, que sería más por menos. Si recuerdan, cuando tenemos multiplicación o división de signos distintos es negativo, entonces sería más por menos menos, sería 5 menos 3, o sea, a la segunda potencia. Eso sería si lo hacemos por, si lo hacemos por multiplicación de bases iguales. Entonces, esa es una alternativa. Aquí abajo les pongo la otra, que sería así como lo hemos estado viendo. Tengo a la quinta potencia, pero yo identifico que este a la menos 3 tiene un signo negativo. ¿Qué pasa con ese signo negativo? A mí no me gusta que se vea con un exponente negativo. Por lo tanto, yo identifico, ¿está como numerador o como denominador este a la menos 3?
como numerador. Exacto, está como numerador. Si estuviera como denominador, tendría un número arriba. En este caso es como si tuviera un 1 imaginario abajo, entonces es un numerador. Si está arriba, yo lo voy a pasar abajo, con el signo positivo, de esta manera. A al cubo, o la tercera potencia. Así. Estaba arriba, con signo negativo, yo lo pasé abajo con signo positivo. Entonces ahora sí me queda una división de bases iguales, que sería a la quinta potencia, que sería este de aquí, que yo no he movido, que se queda arriba, y este que pasó abajo. Entonces es muy importante que recuerden que cuando una letra tiene un exponente negativo, no tiene que pasar necesariamente ambos, solo el que tiene el signo negativo y los restantes se quedan tal y como está. Por eso este lo dejé arriba, porque este no lo hemos movido y este se pasó aquí abajo. Entonces me queda a la quinta entre a al cubo. Si recuerdan, por división de bases iguales, pasamos la base tal y como está, la a, y restamos ambos exponentes, o sea 5 menos 3, que sería 2. Entonces me quedaría este mismo resultado, que sería a al cuadrado. Cualquiera de las dos formas está correcta. Pero el tema que estamos viendo, que sería este, ¿no? Que es el importante. Entonces, ¿ya lo copiaron? Listo. Bien. Ok, entonces vamos a hacer el segundo. Tenemos la misma situación. En este caso yo no tengo exponentes negativos directamente. Tengo 2 al cuadrado y 2 al cubo. Es una división de bases iguales, por lo que yo puedo hacer es la resta, ¿no? Que sería el 2, es la base que se repite, y resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. O sea, este de acá menos el 3 de aquí abajo. Me quedaría la base 2 elevado a la 2, la potencia 2 menos 3 sería igual a menos 1, ¿ok? Entonces, aquí yo ya tengo mi potencia negativa, 2 a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo lo puedo pasar hacia abajo aplicando la ley del recíproco. Yo identifico, este 2 está como numerador porque no tiene ningún número arriba. Entonces yo lo voy a pasar abajo como denominador con el signo positivo. Es decir, así. 1 por 2 elevado a la 1 potencia. Me quedaría un medio. Sí, este tiene signo negativo, lo pasé abajo con signo positivo. ¿Y por qué le puse un 1 aquí abajo, aquí arriba y no otro número? Porque implícitamente este se está multiplicando por un 1. Entonces es como si yo tuviera 1 por 2 a la 1, nada más que ese 1 no se pone. Entonces siempre que pasen un número hacia abajo y que no haya ningún otro número alrededor, se pone un 1 implícito. Entonces por eso me queda de esta forma. ¿Qué dudas hay? Bueno, entonces ahí estuve yo mal, ¿verdad, maestro? Sí, me parece que sí. Me faltó creo que el uno se puso ahí, porque nada más puse uno y medio. Sí, así es, pero no se preocupe, es normal equivocarse al principio y leo que pues en base a eso es de que aprendemos, ¿no? En nuestros errores. Entonces, este tercer ejercicio es muy similar al segundo. Tengo una división de exponentes, así que vamos a hacerlo. Tengo x arriba, x al cubo y abajo x a la quinta. Pongo la x que se repite y resto ambos exponentes, que sería el 3 de arriba menos el 5 de abajo. Y me queda x a la 3 menos 5 sería x a la menos 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como les había explicado, que si se les dificulta la ley de los signos, lo podemos manejar como con deudas, ¿no? Que si yo tengo 3 pesos y debo 5, pues quedo a deber 2 pesos. Por eso es importante que recuerden bien las leyes de los signos. Entonces, una vez que tenemos el x a la menos 2, ¿cómo quedaría por la ley del recíproco, Dayamis? ¿Cómo usted lo haría? Pues pondríamos el 2
No, uno y Ujú, arriba, uno en el exacto. denominador, Bien. Y abajo ponemos el x x, al 2 cuadrado, ¿no? Pero ya lo cuadrado. ponemos como positivo, de esta forma. Porque si se da cuenta, pues es lo mismo que ya habíamos hecho. Tenía aquí 2 a la 1, lo pasé abajo y puse un 1 aquí arriba. Entonces aquí también tengo x a la menos 2, pues lo paso hacia abajo con signo positivo y arriba le pongo un 1. Entonces, ¿qué? ¿Hay alguna duda, Dayamis? No, ni una. Perfecto. Entonces, ¿ya copió? Sí, exacto. Muy bien. Entonces vamos a hacer el cuarto ejercicio. Y en este ejemplo también lo podemos hacer de las dos formas como lo hicimos anteriormente. Tenemos una división de bases iguales, pues yo puedo a este restarle este. Pero como estamos viendo la ley del recíproco o ley del inverso en potencias, pues vamos a hacerlo de la forma en que lo vamos a estar manejando. Que yo identifico qué base tiene el signo negativo, pues es este número de aquí, el 5 a la menos 2. Este tiene signo negativo. Entonces yo identifico ese signo, ese 5 a la menos 2, ¿está abajo o está arriba? Abajo. Está abajo, muy bien. Entonces yo lo voy a pasar arriba con signo positivo. Vamos a poner este 5 al cuadrado que yo no he movido y vamos a multiplicar por este 5 a la menos 2 que pasó arriba. Entonces, si se fijan, me queda 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. Sería este 5 al cuadrado y este 5 al cuadrado, que es el que pasó hacia arriba con signo positivo. También es importante que recuerden lo que les mencioné, que como son operaciones inversas, si aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, si fuera al revés, pues sería está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Sería nada más eso que recuerden y ya de aquí sería simplificar, que tengo ahora una multiplicación de bases iguales, que está multiplicando el 5 al cuadrado por el 5 al cuadrado. Si recuerdan, pongo mi base igual, sea el 5, y vamos a sumar los exponentes, que sería el 2 de este 5 más el 2 de este otro 5. Y el resultado sería 5 a la cuarta potencia. ¿Ok? Ahora, con esto, ¿qué es lo que no quedó claro en este ejemplo? El menos 2 de abajo, ¿Ok? ¿por qué no se pone en la multiplicación? Este 2. Ajá, menos 2 es menos 2. Y acá están 5 a la 2, 5 a la 2. Ah, claro. Sí, es lo mismo que hacemos, ¿no? Tengo 5 al cuadrado aquí arriba y 5 a la menos 2. Yo ya identifiqué que este está abajo, pero tiene un signo negativo. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo arriba con signo positivo. Es decir, tengo este 5 al cuadrado, que es el que puse aquí, este no lo he movido, y lo estoy multiplicando por este 5 al cuadrado. Este 5 al cuadrado es este de aquí que pasó arriba. Estaba dividiendo, pasó multiplicando, pero en lugar de ponerle el signo de menos 2, acuérdense que lo que hacemos es pasarlo a positivo. Por eso ya lo puse aquí como positivo. ¿Era esa su duda o cuál era? Sí, 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 ya Ah, quedó claro. Gracias. perfecto, sí. Ahora, usted, Mirna, ¿qué dudas hay? ¿Qué problemas o qué Ya no? sí me quedó claro ya ahorita. Muy bien, perfecto. Entonces, ustedes me dicen si ya copiaron. Sí, estoy ya copié. Muy bien. Entonces, esta es la última ley de potencias que vimos o que vamos a ver. Si se les dificulta mucho, podemos, más bien pueden, no sé, anotar en una ficha o en su cuaderno, ahí poner, cuando tenemos multiplicación, los exponentes se suman y así con las fórmulas que les mandé, ¿no? Que en división los exponentes se restan y ponerlo de esa forma. Es muy similar a las operaciones de fracciones. Entonces, si ya dominaron eso, yo sé que ustedes pueden con esto. Es cuestión de mucha práctica.
Entonces la evaluación de este tema yo creo que lo haremos la siguiente semana. Les voy a buscar ejercicios para mandarles. Trataré que sean variados, aunque si específicamente se les complicó uno, pues puedo mandarles más de ese tipo de ejercicios para que practiquen. En lo mientras vamos a hacer estos ejercicios generales. Se ven un poco complicados, pero pues es simplemente todo lo que hemos visto, desde las leyes de los signos hasta las leyes de potencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejercicio número 6, ¿cómo se resolvería? Yo tengo división de signos, números y letras. Entonces dijimos que cuando yo tenga este tipo de ejercicios, yo voy a empezar a dividir, multiplicar, hacer las operaciones por signos, luego los coeficientes y al último letras. Es decir, este 21 de aquí, ¿qué signo tiene? Negativo. Nope. Es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque dijimos que cuando no tenga ningún signo, implícitamente es un signo más. Por ejemplo, aquí este 11 de aquí, como no tiene signo, pues implícitamente yo sé que es un signo positivo. Al igual que este 14 del ejercicio 5, que no tiene signo, entonces yo sé que es un signo de más. Entonces, eso es lo primero, identificar todos los signos que yo tengo. Ahora, una vez que identifique los signos, vamos a empezar a hacer las operaciones. Empezamos a dividir por signos que tengo en este aquí, en el ejercicio 6. Tengo más entre menos, ¿qué es? Es de multiplicación y división de signos, ¿recuerdan? Cuando tengo signos distintos. Ajá, entonces, ¿cuál, perdón? Menos, muy bien. Más entre menos es menos. ¿Por qué? Porque signos distintos me da negativo. Ahora vamos con el número. Tengo 21. Este 21 de aquí. Entre 3, ¿cuánto me da? Sería menos 7 a la AB, maestro. Exacto, muy bien. Menos 7. ¿Por qué? Este 7 que se divide 21 entre 3. Ahora vamos con las letras, que sería la A. Como no hay ninguna A acá abajo que la divida, esa la pongo aquí tal y como está. Y en la B tengo B al cuadrado entre B. Es decir, esta B tiene un 1 implícito. Y como es una división de exponentes, bueno, una división de bases iguales, los exponentes se van a restar. Entonces, a este 2 le resto el 1 de este y me queda B a la 1. O sería lo mismo que ponga la B nada más. Por eso sería menos 7AB. Entonces, está muy bien como me lo mencionó Mirna. ¿Y usted tiene dudas con este ejercicio, Dayamis? ¿Algo que no quedó No, claro? ni una. Muy bien, entonces si ustedes me pueden ayudar haciendo estos 10 ejercicios, bueno, los 9, y me los mandan para checarlos. Si tienen duda, igual mándenme mensaje y los vamos haciendo. De todas maneras, voy a intentar hacerlos para los compañeros que lo van a ver en línea. Ok, maestro. Perfecto. Vamos a hacer rápidamente los ejercicios y si hay dudas me va diciendo. Ok. Entonces, tenemos el primero. Identificamos que arriba tenemos y a la décima potencia y abajo y a la cuarta potencia. Tenemos división de bases iguales, por lo tanto los exponentes se van a restar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a colocar mi y, que es mi base igual, que se repite, y abajo, en las potencias yo voy a restar el 10 de arriba menos el 4 de abajo. Es decir, que mi resultado será y a la sexta potencia. Ese creo que sí estuvo correcto, ¿no? Entonces vamos con el que sigue, que es el de U. Tenemos de la misma forma U arriba y U abajo, entonces es división de bases iguales. Entonces en este caso los exponentes los vamos a restar. Vamos a restar el 7 de arriba menos el 14 de abajo, por lo que nos va a quedar U a la menos séptima potencia. Entonces, hasta ahí está bien, pero hasta ahí fue hasta donde usted me dejó.
Lo que en realidad tendría que pasar es que esa u a la menos séptima potencia tenemos que aplicar la ley del recíproco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicábamos? Pues lo que vamos a hacer va a ser que vamos a identificar si está arriba o está abajo nuestra base con el exponente negativo. Esta u a las menos 7 está arriba como numerador o como denominador, Dayanis. ¿Cómo, perdón? La u a la menos 7 está como numerador o como denominador. Numerador. Exacto, está arriba como numerador. Entonces, si tiene un signo negativo de menos 7, yo lo voy a pasar abajo con el signo positivo. Entonces me quedaría 1 a la menos 1 entre u a la séptima potencia. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que hice está bien, nada más le faltó esta pequeña simplificación. Ahora, con el tercer ejercicio tenemos 30 entre 2. Para esta parte igual sería bueno que hiciéramos lo de división de signos, pero no es muy necesario. Vamos a hacerlo de todas maneras. Tenemos el 30, ¿qué signo tiene? Tiene signo más, ¿no? Porque como no hay signo, Sí. pues implícitamente es un signo positivo, al igual que aquí abajo el 2. Entonces yo voy a dividir ambos signos, o sea, más entre más me da más. Ahora vamos con los números. 30 entre 2 me da 15. Y finalmente x al cuadrado entre x, pues recordamos que esta x tiene un 1 implícito aquí. Entonces a este 2 de acá le vamos a restar este 1 de aquí, entonces me quedaría x, ¿no? De esta forma, 15x. ¿Sí, todo claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Ahora, el cuarto ejemplo. Tenemos la misma situación que en el quinto. Nada más que en este caso ya nos indican el signo de abajo. Arriba, ¿qué signo tengo? Más. Más, muy bien, porque como no hay nada, está implícito ese signo más. Entonces yo divido más entre menos, me da menos, ¿no? Sí. Porque cuando tengo división de signos distintos, pues el resultado es negativo. Entonces, ahora voy con los números. Como no hay números, pues no pongo nada. Y finalmente termino con las variables, que sería p a la séptima entre p al cuadrado. Como es división de bases iguales, yo coloco mi variable que se repite, que es la p, y voy a restar el 7 de arriba menos el 2 de abajo. Entonces mi resultado sería menos p a la quinta potencia. Ok, ahí lo único que le falló fue el signo, que le faltó hacer esa división de signos. Ahora, ¿ya puedo pasarlo? Sí. Muy bien. Ahora con el quinto. Es exactamente la misma situación. Vamos a empezar por signos, luego números y el último letras. Entonces, este 14 de aquí tiene un signo positivo. Y yo divido más entre menos, me da menos, ¿no? Ahora con las letras. Perdón, con los números. Tengo 14 entre 7, pues me da 2. Ahora vamos con las letras. Tengo x al cubo entre x. ¿Qué exponente tiene el x de abajo? 1. 1, muy bien. Entonces a este 3 yo le voy a restar 1, que me quedaría x al cuadrado o a la segunda potencia. Y finalmente la y, como no está dividiéndose nada, la paso exactamente igual. Entonces mi resultado sería menos 2x cuadrada y. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ni una.
Ahí nada más a usted le faltó ponerme la división de las x, ¿no? O sea, en lugar de x al cubo, restarle el 1 al 3 de arriba. Sí, Ah, sí, sí. así es. Bueno, entonces, ahora para el sexto. Tengo 21 a b al cuadrado entre menos 3b. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma forma que lo hemos estado haciendo. Identifico. Este de aquí arriba tiene un signo positivo porque no me están especificando. Entonces yo divido más entre menos. ¿Cuánto me da? Menos. Menos, muy bien, porque son signos distintos. Signos distintos en división o multiplicación es negativo. Ahora vamos con los números. Tengo 21 entre 3. Ah, no, pero este ya lo había hecho, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá, ok, entonces este ya quedó. Este ya lo había hecho. El séptimo. Tenemos menos 121 arriba y 11 positivo abajo. ¿Por qué? Porque no me están especificando signo. Entonces yo divido menos entre más, me da menos. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo signos distintos. Ahora vamos con los números. Tengo 121 entre ¿cuánto? Entre 11. 121 entre 11 me da, creo que son 11. 11, ¿no? Ajá. 11. Ya voy bien, menos 11. Ahora vamos con las letras. Vamos a empezar por la letra B. Tengo B que tiene un exponente 1 imaginario. La vamos a dividir entre este B a la sexta potencia, ¿no? Entonces me quedaría 1 menos 6 sería B a la menos 5. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera un peso acá y debo 6, pues entonces quedaría deber 5 pesos. Sería B a la menos 5. Ahora vamos con la C, que sería, tengo C al cubo entre C al cuadrado, este 3 le resto estos 2 de acá. Entonces me quedaría la letra C elevado a qué potencia? A la 1. A la 1, muy bien. Entonces me quedaría de esta forma. Menos 11, B a la menos 5 por C a la 1. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué observa en este término de aquí, en el 7? ¿Qué nos dio? Hay un exponente negativo, ¿no? Es esta Sí, B. exacto. Tenemos a la menos 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que identificar si está arriba o está abajo. ¿Está arriba o abajo? Arriba. Arriba, entonces yo la voy a pasar abajo. La voy a pasar abajo dividiendo a todo esto, al 11 y a la C. Entonces me quedaría menos, este menos de acá, 11C, este 11C que no he movido, y el B a la quinta abajo. Fue lo que yo pasé hacia abajo, pero con signo positivo. Igual note que esta C de aquí tiene un C a la 1 y aquí ya no le puse nada porque pues es equivalente que sea implícito ese 1 que tiene como exponente, ¿no? Entonces, ¿ya puedo pasar la página? Sí, claro que sí. Ok. Igual en este ejercicio estuvo bien, nada más que le faltó corregirme, ¿no? Ese exponente negativo. Ahora, vamos con el ejercicio 8. ¿Cómo se resuelve el 8? Es de la misma forma que lo hemos estado haciendo. Tengo división de signos, entonces yo voy a dividir menos entre menos, ¿cuánto me da? Más. Más, muy bien, porque cuando tengo división de signos iguales el resultado es positivo. Entonces menos entre menos es más. Ahora vamos con los números. Tengo 15 entre 5. Si observa, yo no puedo dividir 5 entre 15 de forma entera, me quedaría una fracción. Entonces, yo lo puedo dejar como 1 a la 1/3, porque es como si yo lo estuviera simplificando. ¿Sí queda claro el por qué? Es como si tuviera la fracción de 5 quinceavos y yo divido el 5 arriba y 5 abajo para simplificarlo, ¿no? Entonces, si divido 5 entre 5 me da 1 y 15 entre 5 me da 3. Por eso me queda 1/3. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, claro.
Muy bien, ahora vamos con las letras que serían la A y la B. Vamos a empezar por la A. Coloco la A, que se repite, que es la división de bases. Y como es una división de bases iguales, yo voy a restar los exponentes. Es decir, el 3 de aquí arriba menos el 2 de aquí arriba, de acá abajo. Y me queda 3 menos 2 es igual a 1. ¿Ok? Ok. Ahora, con la letra B, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tengo esta B que tiene un 1 como exponente implícito y me quedaría B a la 1 menos el 3 de acá. Entonces, 1 menos 3, ¿cuánto me da? -2. Muy bien, menos 2. Pongo la B de acá y el menos 2. Ahí está. Entonces, si observa, esta B tiene signo negativo, por lo que yo tengo que aplicar la ley de los exponentes del recíproco para eliminar este signo negativo en el exponente que se ve muy feo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Yo quiero quitar este B a la menos 2. ¿Cómo lo hago este signo positivo? Acuérdense, vamos a identificar si está arriba o abajo. ¿Esta B está como numerador o como denominador? Como de Exacto, está como numerador, está arriba, porque no hay ningún número arriba de ella. Entonces yo la voy a pasar abajo, aquí con este 3. ¿Por qué? Porque está dividiendo, va a pasar abajo. Entonces me queda el 1 arriba, que yo lo puedo poner con esta A, la A arriba, que yo no he movido, entre el 3 de aquí, que tampoco he movido, por la B al cuadrado, de esta forma. La A, que sería esta A, multiplicando A por 1 me queda A, y abajo este 3 que yo no he movido, y esta B cuadrada que pasó aquí como B al cuadrado con signo positivo. ¿Qué dudas hay aquí? ¿Algo que no quede claro? no, ni una. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ok, ¿cómo es que usted obtuvo el 9 en el ejercicio que me mandó? ¿Cuál, perdón? En el ejercicio 8, en este que acabamos de hacer. Ah, ok. ¿No? Bueno, 9 es que lo multipliqué. ok. Bueno, entonces, ¿quedó claro el cómo sería la forma correcta o por qué da este resultado? Sí quedó más claro. Perfecto. Entonces vamos a hacer el 9, que es exactamente lo mismo. Nada más que en este caso, pues, ya empezamos con una potencia que engloba a todo. Este 2 de aquí está elevando a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar todo a sí mismo. Es como si tuviéramos menos 2xyz por menos 2xyz. Entonces vamos a empezar por hacer la multiplicación, que sería menos por menos, me da más, 2 por 2 me da 4, x por x, ¿cuánto me da? X. ¿Cuánto? X. X cuadrada, exacto. Si yo multiplico x por x, estoy sumando los unos de ambos exponentes. Igual pasa lo mismo con la y y con la z. O sería lo mismo que yo multiplique el exponente del exponente, ¿no? Que supongamos que yo tengo los unos implícitos en todas estas letras. Entonces yo multiplico este 2 de acá, que está afuera,
Este 2 lo multiplico por el 1 de aquí, pues me da 2. Este 2 lo multiplico por el 1 de la Y, me da 2. Y este 2 lo multiplico por el 1 de la Z, pues también me da 2. Entonces, ¿hasta aquí queda claro? ¿Hay alguna duda? No. No, maestro. Muy bien. Ahora abajo se queda exactamente igual porque no hemos movido, no hay exponentes ni nada que se pueda simplificar. Y si observa ya nos queda una división. Esta división la podemos realizar de la forma que lo hemos estado haciendo. Empezamos por signos. Este de aquí dijimos que tiene un signo más. Entonces yo divido. Más entre menos me da menos porque son signos distintos. Ahora vamos con los números. 4 entre 2 serían 2, ¿no? Y se me quedó feo, pero es un 2. Ahora con las X. Voy a dividir esta X al cuadrado entre esta X de aquí. Y esta X de abajo, ¿qué exponente tiene? 1. 1, muy bien. Entonces voy a restar el 1 que esta X tiene menos el 2 de acá. Entonces me queda X a la potencia 1. ¿Por qué? Porque resté este 2 de arriba menos este 1 de abajo. Lo mismo pasa con la Y. Vamos a restar el 2 que tiene la Y aquí arriba menos el 1 que tiene implícitamente. Entonces me quedaría 2 menos 1 sería Y a la potencia 1. Y finalmente la Z, como la Z no se está dividiendo ni nadie le está haciendo nada, ningún exponente, pues yo la voy a poner tal y como está. La Z al cuadrado. Entonces, ¿hay alguna duda con este aquí, con este ejercicio? No, ni una. Ok. ¿Usted, Mirna, tiene alguna duda con esto que estamos viendo? No, maestro, ya lo entendí. Ok. Perfecto, vamos a hacer el último, que es el 10. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hacemos primero para resolver el 10? Hacerla en fracción, simplificarla. Sí, se puede simplificar, pero tenemos que empezar por los signos, ¿no? Empezamos a dividir signos. El menos de aquí arriba entre el más de aquí abajo me queda menos. Signos distintos son negativo, acuérdense. Y ahora sí podemos hacer lo que nos dice Dayamis, que es simplificar este 5 décimos que tenemos aquí arriba. ¿Por qué lo simplificamos? Porque el 5 no se puede dividir entre el 10 de forma entera, me da en fracción. Por lo tanto, estos 5 décimos los dividimos. ¿Entre qué número podemos dividir ambos? ¿Cómo, perdón? ¿Entre qué número podemos dividir ambos números para simplificarlos? El 5 y el 10. ¿Entre el 2, maestro? Entre el 5. Dividimos 5 entre 5, me da 1. Y abajo, 10 entre 5 me da 2. Es una simplificación como le hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, ahí pueden aplicar el truco que les había dado, que cuando un número termine en 5 o 0, pues inevitablemente es un múltiplo de 5. ¿Qué quiere decir? Que se divide de forma entera entre 5. Muy bien, entonces ya terminamos con signos y números, ahora vamos con las letras. Tenemos la primera que es la M. Si observan, tengo m al cuadrado entre m al cuadrado. Esto es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? ¿Alguien sabe? Porque 2. ¿Porque es el mismo exponente, maestro? Ajá, sería... Ajá, sí. Bueno, sería m, esta m de la división, y vamos a restar este 2 de acá menos este 2 de acá. Entonces me queda 2 menos 2 son 0. Sí. Pero si recuerdan, por lo que les había mencionado,
siempre, siempre, siempre que un número o letra esté elevado a la potencia 0, pues su número es 1. Por eso, en este caso, yo tengo m a la 0, como es potencia 0, pues su número es 1. Entonces, ese ya no lo vamos a poner. Y terminamos con la n. Esta n de arriba del numerador, ¿qué potencia tiene? 2. 2. No, la de arriba. 1. 1, muy bien. Entonces yo voy a restar este 1 de arriba menos el 2 de abajo. Me quedaría n. ¿A qué potencia? 1. A la menos 1. Porque yo le estoy restando 1 menos 2. O sea, como si tuviera un peso y debo 2, pues queda de ver un peso, ¿no? Esto sería a la menos 1. Ese sí lo coloco bien, Dayamis, muy bien. Entonces, nos quedaría de esta forma. Lo único que nos restaría sería simplificar. ¿Y qué vamos a simplificar? ¿Qué se puede simplificar en esto que nos quedó? Pues este n a la menos 1, ¿no? Exacto, lo tenemos negativo, pues yo lo quiero pasar como positivo. Entonces, ¿está arriba o abajo este n a la menos 1? Arriba. Arriba, entonces yo lo voy a pasar aquí abajo junto a este 2. Y todo esto, bueno, esta m ya dijimos que se va. Entonces, esta ya no va a ser necesario que la pongamos porque su resultado es 1. Entonces me quedaría de esta forma. Ah, ok, ya la había puesto aquí. Esta m se hace 1 y esta n pasa abajo con el signo de su exponente positivo. Entonces me quedaría de esta forma, el signo menos, el 1 medio y la n abajo. La n que yo pasé como negativo a positivo. Y esta m ya no se pone porque pues se hizo 1. Entonces, en sí de esta forma se resuelven todos los ejercicios. Ahora, ¿hay alguna duda con esto? No, maestro. No, ahora sí ya quedó más claro. Muy, muy bien. Vamos a continuar. Lo que sigue, si llegaron a revisar la presentación que les mandé, son ejercicios de cálculo mental. ¿Alguna vez han realizado ejercicios de cálculo mental? No. No, ok. Los ejercicios de cálculo mental consisten en hacer operaciones mental, obviamente sin calculadora, lo más rápido posible, ¿no? El chiste es de que podamos entrenar el cerebro a hacer operaciones mucho más rápido, y más ustedes que están en la rama de enfermería les será muy útil porque al momento de atender a alguien o tener una emergencia, pues quizás no siempre van a tener el celular o teléfono a la mano, entonces sería bueno estar preparadas y ser muy ágiles, ¿no? A la hora de hacer operaciones, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de forma mental. En este caso no haremos ese tipo de operaciones aritméticas, vamos a hacer ejercicios de esto que hemos estado viendo para que quede claro por si hay dudas de toda esta parte de sumas, restas de signos, multiplicaciones y divisiones. Entonces yo les voy a dejar estos ejercicios y ustedes me ayudan haciéndolo. Así que si hay alguna duda, mándenme mensaje e intenten hacerlo lo más rápido posible. Me dicen si ya los pueden ver. Listo, yo sí los puedo ver. Perfecto, entonces si pueden ir empezando y me los mandan. Ok, ya los revisé, tuvo uno que otro error, pero no se preocupe, vamos a hacerlos para que quede un poquito más claro este tema y sobre todo las diferencias, ¿no? Maestro, me tienes que salir. Sí, no se preocupe, Mirna, de esta manera sus ejercicios están correctos, entonces para hacer esto. Ok, maestro, lo veo el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Sí, hasta el próximo miércoles, cuídese. Hasta luego, Dayami. Hasta luego, cuídate mucho. Perfecto, entonces vamos a hacer el primero. Tenemos
X más X y X por X. Puede parecer muy similar, pero la diferencia es abismal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tengamos sumas de varios términos, ¿recuerda lo que era un término, Dayamis? ¿O qué partes tenían un término? Términos Era... Ajá. coeficiente, Ujú. signo y literal. Muy bien, entonces, era signo, coeficiente, literal y exponente, perfecto. Entonces, en el ejercicio 1, ¿cuántos términos tenemos? Ni términos, Ajá, no, ni uno. no, al contrario, tenemos dos. Ah, ok. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos X. Sí. Entonces, su signo sería positivo porque no nos están especificando 1. Coeficiente, como tampoco nos especifican, es 1. Y su exponente también es 1. Entonces ya tenemos signo, coeficiente, literal y exponente. Lo mismo con esta. Entonces tenemos dos términos. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros tengamos una suma, es como si tuviéramos manzanas, peras, manzanas. Es decir, que si yo tuviera X, es como si yo tuviera una manzana. Aquí la voy a dibujar, aunque no soy muy bueno. Ahí está, una manzana. Si yo tuviera X al cuadrado, es algo diferente. Es como si yo tuviera una piña, ¿no? Por ejemplo, una piña. Si yo tuviera X al cubo, es como si tuviera, por ejemplo, una pera. Entonces, sí se entiende que son cosas distintas el que yo tenga X, X cuadrada y X cúbica, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo X más X, es como si yo tuviera manzana más manzana. Entonces, ¿cuántas manzanas tendría? 2, ¿no? Serían 2X. ¿Por qué? Porque lo que estamos sumando son los coeficientes de aquí. Es decir, que en sumas, cuando yo tenga sumas, voy a sumar los coeficientes siempre y cuando sean del mismo exponente. Si tienen el mismo exponente, yo voy a sumar los coeficientes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en diferencia multiplicación? Cuando yo tengo una multiplicación, lo que voy a sumar son los exponentes, porque es lo que habíamos visto de multiplicación de bases iguales. Entonces yo identifico, en el segundo ejemplo, ¿qué exponente tienen las dos X? 1. 1, muy bien. Este tiene 1 y este 1. Como se están multiplicando ambas X, yo voy a colocar la base igual, que es la X, y sumo ambos exponentes, que sería 1 más 1 serían 2. Entonces, si yo estuviera multiplicando X por X al cuadrado, pues sumaría 1 más 2 serían 3. Y no hay ningún problema. El caso es diferente cuando yo tengo sumas. En sumas tengo que identificar que sea el mismo exponente, por así decirlo. Porque es como le menciono, si tengo X es como si fuera manzana, X cuadrada piña y X cúbica pera. Entonces yo no puedo sumar manzanas más piñas o manzanas más peras. Tiene que ser exactamente lo mismo. Por eso le recomiendo que identifique que cuando tenga suma, pues si se puede, si es el mismo exponente, lo que sumamos son los coeficientes o números. Y si se está multiplicando, lo que sumamos son los exponentes. Entonces, ¿hasta aquí queda clara la diferencia? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, ¿puedo borrar? Sí, claro que Muy bien. El segundo y tercero. El tercero, ¿cómo se resolvería? Tenemos X por X cúbica. ¿Qué pasaba en la multiplicación de dos bases iguales? sí. Exacto, colocamos la base que es la X y sumamos el exponente 1 que está implícito de este más el 3 de acá, que sería X a la cuarta. Ahora, para el cuarto ejemplo tenemos X menos 2X.
¿qué va a pasar en este caso? Yo no estoy multiplicando, por lo que no voy a moverle nada a los exponentes. Lo que va a pasar es que voy a usar el ejemplo de manzanas y peras, ¿no? Esta X es como si tuviera una manzana, que una, porque como no tiene coeficiente, es como si yo tuviera un 1 implícito aquí. Entonces, tengo una manzana y alguien me pide 2 manzanas, pues es como si quedara de ver 2 manzanas, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces Sí. tengo 1 menos 2 sería menos 1. Es lo que le digo, que es exactamente lo mismo. Cuando yo hago multiplicación, sumo exponentes, y cuando tengo sumas o restas, yo voy a sumar o restar los, los coeficientes. Ahora, que si yo tuviera un cuadrado aquí, un 2, tuviera 1x menos 2x cuadrada, yo no puedo hacer nada porque es como si estuviera restándole 2 manzanas a una piña. Simplemente no se puede. Tiene que ser iguales de exponentes. Entonces, ¿queda clara la diferencia? El por qué nos da de esta forma. Sí, claro. Excelente. Entonces, ¿puedo copiar? ¿Digo borrar? Claro que sí. Ok. Cuarto, el quinto, 3x por x. Para este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo que como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Vamos a empezar a sumar o multiplicar los signos, luego números y el último letras. Entonces, ¿qué signo tiene ambos paréntesis? El más. Muy bien, porque no me están especificando, entonces este tiene un más y este un más. Y multiplico más, pues me da más. Ahora, números 3 por 9, ¿cuánto me da? 27. 27, muy bien. Y finalmente las letras, que sería x por x, este tiene un 1 implícito y este un 1 implícito. Pongo la x, que es la que estamos multiplicando, y sumo los exponentes, o sea, 1 más 1 me da 2. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ni una. Ok. En ese nada más le faltó ponerle el cuadrado, ¿no? Sí, exacto. Y el signo. Ok, y el sexto, 3x cúbica. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a sumar? 3x cúbica más 5x cúbica. Primero los signos. Ok, ¿y cómo le quedaría? Pues más 3x cúbica Ajá, más 5x cúbica. muy bien. Entonces tenemos un más aquí y otro más acá. Listo. Ahora, Entonces, ¿qué? Sumar los coeficientes. muy Primero los bien. signos. Primero los signos, perdón. Sí. Más y más es más y luego los coeficientes. Ok, eso sería más en la multiplicación. En este caso es más como si tuviéramos lo mismo como manzanas o monedas o lo que quiera imaginar, ¿no? Tengo x cuadrada, que sería como si tuviera 3 manzanitas y le estoy sumando otras 5 manzanitas. Entonces, como lo había mencionado primero, vamos a sumar los coeficientes. ¿Por qué? Porque en las sumas, cuando tenga integrales con el mismo exponente, vamos a sumar los coeficientes. O sea, 3 más 5 me da 8. ¿Pero 8 qué? Pues 8x cúbica, que es lo que estoy sumando, como si fueran manzanas. Entonces, si se le dificulta, puede identificar. Tengo x cúbica y aquí x cúbica. Si tuviera x cuadrada de esta forma, 3x cúbica más 5x cuadrada, pues no podría sumarlo, porque no es lo mismo x cúbica que x cuadrada. Es como sumar peras y manzanas.
Si se estuviera multiplicando, pues ahí sí podría ser algo, y podría ser así como usted me dice, empezamos por signos, luego coeficientes y al último literal. Pero sí hay una delgada línea entre la suma y la multiplicación. Ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí con esto? No, Muy bien. Este sí lo tuvo bien, nada más lo que le falló fue el exponente, ¿no? Que también lo sumó. sí, Entonces sí. acuérdense que ese se queda tal y como está. La multiplicación, pues sí se suma. Ahora, el séptimo, tenemos 7x cuadrada menos 2x cuadrada. ¿Ese cómo lo realizaría con todo lo que hemos visto? Pues igual Es como si tuviéramos 7 manzanas menos 2 manzanas que alguien me pide, ¿no? el coeficiente se Muy bien. Entonces, como yo tengo una operación de resta y tengo los mismos, las mismas variables con el mismo exponente, entonces yo voy a restar los coeficientes, que sería 7 menos 5, sería equivalente a 2, ¿y 2 qué? Pues x cuadrada, que es lo que estoy restando. Ese sí lo tuvo ahí al revés, ¿no? Eran 2 aquí. Y acá son 5. Porque estaban restándole 7 menos 2 serían 5. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda? no, Muy bien, entonces, el último, ¿cómo le quedaría? como es de multiplicación, Exacto. Ajá. tendríamos que primero poner un más, Muy bien. un signo de Colocamos el más porque estamos multiplicando. El más por más me da más. Ahora faltan los coeficientes, ¿no? ¿Y qué coeficientes voy a multiplicar? pues el 2, pero el otro no tiene coeficiente, entonces le pondríamos un 1. Muy bien, le ponemos un 1 que está implícito y me quedaría 2 por 1 serían 2. Y finalmente terminamos con las letras, que sería x cuadrada por x sexta. Entonces, ¿qué pasaba en multiplicación de bases iguales? Se queda el Sumamos los exponentes, ¿no? Que sería la x, que es mi base igual, y sumamos el 2 más el 6, es decir, 8. ¿Ok? ¿Queda claro o hay dudas todavía? No, sí queda claro, ¿Perdón? sí queda claro. Ok, muy bien. Entonces, esto pues es cuestión de práctica, el hacer y hacer ejercicios para que nos quede claro, ¿no? La diferencia de todo esto. Entonces, el siguiente tema que tenía planeado ver es lo que es correspondiente a raíces. Eso ya lo habíamos visto, pero ahora al contrario de ley de los exponentes vamos a ver leyes de raíces. Sin embargo, yo creo que para eso voy a esperar para ver si la siguiente clase tenemos más compañeros conectados, ¿no? Entonces, si gusta, por hoy le podemos dejar hasta aquí. Y la siguiente clase continuamos con el tema que sería leyes de raíces, ¿no? Que ese no es tan importante porque no lo voy a poner en la evaluación, pero pues sí es bueno saberlo de todas maneras. Entonces, la siguiente semana tendremos evaluación de todo esto que hemos estado viendo. Pues, ¿hay algún tema que se le haya complicado que gusta que le mande ejercicios o...? No, sí quiero que me mande ejercicios de todo. Muy bien, entonces busco ejercicios y se los mando para que vaya practicando. Claro que sí, muchas gracias. Perfecto, entonces con eso terminamos el día de hoy. Que tenga muy buen día, Dayamis. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor.